Buenos días a todos y bienvenidos a esta plataforma, donde se abordan las cuestiones más urgentes relacionadas con la salud humana y la salud del planeta. Hoy hablaremos de una amenaza silenciosa, pero omnipresente, de una amenaza invisible que ya se ha convertido en una parte inseparable de nuestra vida cotidiana, los micro y nanoplásticos. Y ya no se trata únicamente de la contaminación ambiental. Como todos sabemos, nos enfrentamos a una auténtica emergencia sanitaria mundial que afecta a la esencia misma de nuestro futuro, la salud pública, el desarrollo de las nuevas generaciones y la integridad de los mecanismos biológicos que creíamos que nos protegían. El agua que bebemos, los alimentos que consumimos e incluso el aire que respiramos contienen ahora fragmentos de plástico. Sin embargo, un descubrimiento reciente ha marcado un punto de no retorno en la investigación científica. Por primera vez en la historia, se han detectado micro y nanoplásticos en la placenta y en la leche materna. Este hallazgo, por supuesto, ha conmocionado tanto a la comunidad científica como a la opinión pública, ya que pone en tela de juicio una certeza fundamental, la eficacia de las barreras biológicas que, hasta hace muy poco, considerábamos infranqueables. Y hoy tenemos el honor de profundizar en estos temas junto a uno de los principales protagonistas del descubrimiento del que acabamos de hablar y que, podríamos decir, marca un punto de inflexión en la investigación médica moderna en este ámbito. El profesor Antonio Ragusa es cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, asesor del Ministerio de Salud y autor del libro Nacidos con una camisa de plástico. Nati con la camisa di plástica. Profesor Ragusa, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación, que acepté con muchísimo gusto. Cuando llevé a cabo esta investigación, era director de obstetricia y ginecología del Hospital de la Isla Tiberina, en Roma. Actualmente soy director del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Sassuolo, en Emilia-Romagna. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta investigación y qué lo impulsó a llevarla a cabo? Estaba en un lugar maravilloso de Italia, en Cerdeña, un sitio llamado Piscinas, en Sulcis, en el suroeste de la isla, donde se encuentran las antiguas zonas mineras. Es un lugar muy remoto y hermoso, donde no hay absolutamente nada a 6 o 7 kilómetros a la redonda. Mientras caminaba, de repente vi en la playa unas cosas brillantes, coloridas, relucientes. Le pregunté a mi esposa, ¿qué es eso? Ella me miró un poco sorprendida y dijo, bueno, es plástico. Yo respondí, ¿plástico? ¿Cómo puede haber llegado el plástico hasta aquí si no hay nada en 7 u 8 kilómetros en ninguna dirección? Ella me miró de nuevo, con una expresión que dejaba claro lo poco que yo entendía, y dijo, viene del mar, por supuesto. Y en ese momento algo encajó en mi mente. Si el plástico puede viajar por el océano y acabar en lugares tan remotos, entonces también puede llegar al interior del útero y por lo tanto al interior del cuerpo de los bebés. Naturalmente, a partir de esa intuición, comencé a seguir esta línea de investigación. Soy ginecólogo. Ayudo a traer bebés al mundo. Así que conocía los plásticos tanto como cualquier otra persona, hasta cierto punto. Pero comencé a leer y a estudiar, y me puse en contacto con algunos científicos que trabajaban con microscopios. Una de ellas era una profesora brillante que trabajaba en el lado opuesto de Italia, en la región de March. Ella utilizaba un microscopio Raman. Un microscopio Raman permite examinar tejidos y determinar si contienen plásticos en su interior. Ahora lo llamamos plásticos por simplicidad, pero por supuesto, el término plásticos abarca una amplia gama de materiales. Hay decenas y decenas de plásticos diferentes. Digamos que son pequeñas piezas, polímeros, es decir, piezas diminutas infinitamente repetidas de ciertos materiales que usamos todos los días a lo largo del día. Así que enviamos placentas a esta profesora y ella hizo un trabajo excelente. Pudo localizar e identificar plásticos dentro de las placentas por primera vez. Me refiero a los microplásticos, es decir, a partículas diminutas que no pueden verse a simple vista, mucho más finas que un cabello humano. Incluso pudo clasificarlos, ya que la microscopía Raman permite identificar el material, es decir, determinar exactamente qué tipo de plástico está presente. Sin embargo, normalmente existen ciertas limitaciones, porque el plástico nunca es puro. Contiene sustancias que se utilizan para hacerlo más rígido o más flexible, evitar que se incendie o darle color. En definitiva, se añaden para que el plástico sea más adecuado para el uso al que se quiere destinar. Y creo que los usos del plástico son prácticamente infinitos. Es el segundo material más utilizado en el mundo después del cemento.
por lo que está extraordinariamente extendido. Lo encontramos allí y, como usted ha mencionado, el artículo que publicamos en 2021 causó un pequeño escándalo. Porque la idea de plásticos dentro de la placenta, dentro de nuestros bebés, resultaba impactante para la gente, ya que el plástico que encontramos en los océanos es el mismo plástico que finalmente encontramos en los niños. Se trata de un ciclo cerrado. Conviene señalar desde el principio que, de los millones y millones de toneladas de plástico que producimos, se recicla menos del 10%, mientras que más del 90% acaba en el medio ambiente. Cuando el plástico llega al medio ambiente, se va fragmentando lentamente en partículas cada vez más pequeñas, hasta convertirse en microplásticos diminutos o incluso en nanoplásticos aún más pequeños. Estas partículas son arrastradas por los ríos, llegan a los mares, invaden los océanos, entran en los peces que después consumimos y de este modo regresan a nosotros. Por tanto, el plástico recorre un ciclo que yo no calificaría de positivo, sino de perjudicial. Y, aún así, el 90% termina en el medio ambiente. Italia es un país especialmente virtuoso, por decirlo entre comillas, en el sentido de que recicla alrededor del 10% del plástico. Por tanto, es uno de los países más responsables del mundo en este ámbito. Sin embargo, el hecho sigue siendo que más del 90% acaba en el medio ambiente. ¿Y cómo entra en nuestro organismo? ¿Cómo llegan los micro y nanoplásticos a nuestro cuerpo? A través de 3 vías. La primera es la alimentación. Hemos visto peces llenos de plástico y luego nos los comemos, pero no se trata solo de los peces, porque, desde el punto de vista cuantitativo, la principal vía por la que el plástico entra en nuestro organismo son las botellas de plástico. Las botellas de plástico que contienen agua o bebidas gaseosas son un auténtico y trágico absurdo, porque el plástico en sí, por supuesto, no es algo malo, es un material con el que se pueden crear cosas extraordinarias. Pensemos en las prótesis o en los cables que permiten llevar Internet de alta velocidad a nuestros hogares. En definitiva, tiene muchísimas aplicaciones útiles, y en esos casos su uso está plenamente justificado. Pero cuando lo utilizamos para algo tan absurdo como las botellas de agua, yo no siento especial simpatía por los productores de agua mineral, y ellos tampoco por mí. O pensemos en las bebidas gaseosas. Utilizamos el plástico durante 10 minutos y después lo arrojamos al medio ambiente. Es una forma absurda de emplear un material que, en otros contextos, puede ser muy útil. Así pues, hemos dicho que una de las vías por las que el plástico entra en el organismo humano es el aparato digestivo, es decir, el tracto gastrointestinal. Otra vía es la respiratoria, la nariz y los pulmones, porque en la atmósfera hay una enorme cantidad de plástico. Por ejemplo, los frenos de los automóviles, al accionarse, liberan al medio ambiente miles y miles de partículas de microplástico. Por eso, si vivo cerca de una carretera con mucho tráfico, de semáforos o de lugares similares, inhalo una gran cantidad de micro y nanoplásticos. Así pues, hemos hablado del aparato digestivo y de la respiración. La tercera vía es la piel, a través de la llamada ropa de moda rápida. La moda rápida es una de las peores lacras del mundo. Quizá no lo sepan, pero existen empresas, principalmente chinas, aunque no exclusivamente, pero las empresas chinas son las que registran la mayor facturación. Producen prendas imitando a diseñadores famosos y eludiendo toda la cadena tradicional de producción. Producen ropa sintética que imita a la perfección las fibras naturales, pero que no dura más de una temporada y, con mucha frecuencia, ni siquiera llega a durar una temporada completa antes de ser desechada. Y eso sin contar que la llevamos puesta sobre la piel. De este modo, el plástico también entra en nuestro organismo a través de la piel. Además, cuando tiramos estas prendas al medio ambiente, el ciclo del que hablábamos antes se vuelve perjudicial. Hay 3 formas en que el plástico ingresa al cuerpo: por inhalación, a través de la piel y mediante los alimentos. ¿Y qué ocurre después? Entra al torrente sanguíneo. Hasta hace relativamente poco, aproximadamente 15 años, se pensaba que el plástico era inerte. De hecho, si se observan estos gránulos de plástico, no microplásticos, sino macroplásticos más grandes, incluso al colocarlos en agua, simplemente permanecen ahí. Parece que no interfieren mucho con el entorno, pero una vez que se descomponen en micro y nanoplásticos, ingresan al cuerpo humano por esas 3 vías, alcanzan el torrente sanguíneo y, desde allí, llegan a todos los tejidos parenquimatosos, es decir, a los órganos.
riñones, hígado, corazón, arterias, venas, placenta, leche materna. Y este terrible hallazgo que hicimos también provocó un gran escándalo. La pregunta era, ¿qué hace allí? Entonces nos planteamos lo siguiente. De acuerdo, ya entendemos que entra en el organismo y llega a los órganos. Pero ¿qué les hace a estos órganos? Los órganos no lo reconocen, porque el plástico es un material muy reciente. Apenas tiene unos 70 años y antes no existía. Naturalmente, el organismo lo trata como un cuerpo extraño. Sin embargo, los cuerpos extraños que el organismo reconoce son, dicho de forma sencilla, antígenos externos. Bacterias, virus, hongos, etc. Así pues, el organismo, es decir, la célula, reacciona exactamente igual que si ese cuerpo extraño fuera uno de los agentes que conoce desde hace millones de años. Pero no lo es, porque el plástico es indestructible y no se comporta como esos agentes. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la célula? Hemos realizado estudios extraordinarios y hemos descubierto que el plástico penetra en el citoplasma. Para quienes no tienen conocimientos de biología, podemos decir que la célula está formada por un núcleo donde se encuentra el ADN, y al que el plástico, por razones que todavía no comprendemos, no llega, y por un citoplasma, donde se encuentran los orgánulos, pequeñas estructuras que garantizan el funcionamiento y la vida de la célula. El plástico entra en el citoplasma, queda retenido allí y es rodeado por una membrana similar a la membrana celular. Es decir, la célula intenta aislarlo para destruirlo y produce una serie de enzimas y sustancias que utiliza cuando es invadida por microbios, virus, bacterias o antígenos. Sin embargo, a diferencia de estos elementos naturales, el plástico, como ya hemos dicho, no puede ser destruido. Como resultado, la célula queda sometida a un estrés crónico y, por tanto, enferma. ¿Pero qué significa que enferma? Los niños nacidos de madres que tenían plástico en la placenta o en la leche materna estaban completamente sanos. Entonces, ¿en qué sentido enferma la célula? Enferma a largo plazo. Es decir, la presencia de plástico en la placenta humana y en la leche materna, aunque centrémonos en la placenta, no solo tiene consecuencias inmediatas, como los partos prematuros. Cuanto mayor es la cantidad de plástico en la placenta, más frecuente es, lamentablemente, que los bebés nazcan antes de término. También se ha observado que estos niños presentan un tamaño menor que aquellos expuestos a cantidades más reducidas de plástico. Pero también tiene consecuencias a largo plazo. Es decir, altera los mecanismos epigenéticos, de modo que esta programación celular desencadena enfermedades que se manifestarán cuando esa persona llegue a la edad adulta, es decir, a los 40 o 50 años. Y estas enfermedades son precisamente las que, en este momento, están destruyendo nuestro mundo, o, por utilizar una palabra menos dramática, sometiéndolo a una enorme presión. Son las llamadas enfermedades no transmisibles, obesidad, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. Lo que estoy diciendo está demostrado desde hace tiempo en animales de laboratorio, incluidos los mamíferos. Es decir, el plástico, a pesar de no aportar calorías, provoca un aumento de peso porque altera el proceso del metabolismo energético celular. Hemos observado que coloniza el citoplasma. Contamos con estudios sobre este tema y con imágenes impresionantes, obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido y de transmisión, en las que se puede ver cómo el plástico daña las mitocondrias, encargadas de producir la energía de la célula, o el retículo endoplasmático, que desempeña numerosas funciones que no vamos a enumerar ahora, pero que son realmente muchas. Y si esto ocurre en un niño, en un feto, en la placenta, en el líquido amniótico, etc., y, posteriormente, también durante la lactancia materna, puede provocar alteraciones denominadas epigenéticas en la expresión del ADN. El ADN en sí permanece igual, no se modifica. Hemos visto que el plástico no penetra en el núcleo celular, pero la expresión del ADN cambia drásticamente debido a las modificaciones que provoca en los orgánulos del citoplasma. Esto está bien demostrado en animales, ratones, monos, hámsteres y otros animales expuestos al plástico desarrollan enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad,
hipertensión y otras patologías, e incluso presentan comportamientos similares a los asociados con el autismo. En los seres humanos todavía no se ha demostrado. Estamos trabajando en ello, pero la ciencia requiere mucho tiempo. Ese es uno de los problemas de la ciencia, aunque también constituye una garantía de calidad. Evidentemente, obtener resultados en animales, por desagradable que resulte para esos pobres animales, es más rápido, porque permite realizar experimentos que no podrían llevarse a cabo en seres humanos. Por eso se necesita más tiempo, más paciencia y más capacidad. Pero creo que pronto también se demostrará en los seres humanos lo que ya hemos observado en los animales. El ser humano no es diferente de los demás animales, simplemente es un poco más complejo en algunos aspectos y también un poco más cruel. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Ha sido muy completa. En realidad, ya ha explicado cómo afectan los micro y nanoplásticos a las células. Pero me gustaría precisar si existen datos sobre cómo estos mecanismos influyen en el desarrollo embrionario y qué posibles consecuencias pueden derivarse de esta exposición. Como ya hemos dicho, existen algunos estudios. Es cierto que todavía no son muchos, pero sí hay varios trabajos publicados en revistas científicas sometidas a revisión por pares, es decir, de gran prestigio y con un alto factor de impacto, que muestran que cuanto mayor es la cantidad de plástico presente en la placenta, mayor es la frecuencia de nacimientos prematuros. Debemos reconocer que el nacimiento prematuro es el principal problema que enfrenta la humanidad hoy en día. En Italia ocurre en alrededor del 7% de los casos. En Estados Unidos, donde el sistema de salud es menos efectivo que el de Italia, el 12% de los bebés nacen prematuramente. Por lo tanto, un aumento de este porcentaje representaría una carga aún mayor para la humanidad, biológicamente, para las familias y todos los involucrados, y, por supuesto, económicamente, para quienes solo se preocupan por el dinero. Ya disponemos de algunas pruebas de que el plástico puede provocar estos efectos en los seres humanos. También se observa que algunos niños nacen con menor tamaño, es decir, los niños contaminados. Utilizo este término porque el plástico es un contaminante, y son principalmente los niños quienes se ven afectados por él. En nuestro artículo científico, que recibió mucha atención y fue ampliamente citado, los denominamos bebés cyborg, refiriéndonos a bebés que están formados por material orgánico, pero también por material inorgánico, como el plástico. Estos bebés son de menor tamaño. Por lo general tienen un cerebro más pequeño que el de otros niños. Son pocos los que logran estar, no libres de plástico, porque está presente en todas partes, sino menos contaminados por él. En este sentido, los hábitos de las madres son importantes. No porque los hábitos individuales puedan resolver el problema del plástico, porque, evidentemente, no es así. Aún así, para su hijo sí es importante que usted no beba agua ni bebidas gaseosas en botellas de plástico, que no compre alimentos envasados en plástico y que no pida comida a domicilio, o que lo haga muy pocas veces, solo cuando sea realmente necesario. Por diversas razones, la comida a domicilio contiene mucho más plástico que otros alimentos. Y que no utilice bolsas de plástico, o si las utiliza, que sean reutilizables cientos y cientos de veces, aunque es preferible usar bolsas de tela. Tampoco debería comprar ropa fabricada con tejidos sintéticos. Entiendo que esto no está al alcance de todo el mundo. No todas las personas pueden permitirse comprar prendas de lana, algodón o seda. Es un problema serio. En definitiva, no debería utilizar plásticos de un solo uso, vasos, tenedores o cuchillos de plástico. Tampoco utilice esas falsas soluciones que son los materiales compostables, porque, como indica su nombre, solo son compostables si se depositan en un entorno que permita su degradación. Si se tiran a la basura común, se comportan igual que el resto de los plásticos. Por tanto, es un engaño para eludir el problema de los productos desechables. Así pues, sus hábitos durante el embarazo pueden influir, hasta cierto punto, en la cantidad de plástico que se transmite al futuro bebé. Naturalmente, lo repito, los hábitos individuales, aunque puedan servir de buen ejemplo para los demás, no resolverán el problema del plástico, que es una cuestión económica y política.
He dicho económica y política, en ese orden, porque hoy la economía tiene mucho más peso que la política, que prácticamente ya no existe y está completamente subordinada a los intereses económicos. Piénsenlo. Quizá ya lo sepan, puesto que trabajan sobre este tema, pero el plástico es un derivado del petróleo. El 60% de todo el plástico que se produce en el mundo está en manos de menos de 24 empresas. Así pues, lo que ocurre es que unas pocas compañías, principalmente chinas y estadounidenses, ganan miles de millones. No tengo nada en contra de obtener beneficios, eso está muy bien, pero hacerlo a costa de toda la humanidad no está bien. ¿Existen soluciones? Sí, pero por el momento no son médicas ni biológicas, sino políticas. La principal sería reducir la producción de plástico, aunque eso va precisamente en contra de la tendencia actual. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió durante la COVID-19. Como en aquel momento la movilidad estaba limitada y el petróleo se utiliza principalmente para el transporte y los desplazamientos disminuyeron de forma drástica, entonces los productores se volcaron en la fabricación de plástico virgen, cuya producción aumentó enormemente y ganaron todavía más dinero. Así que, por decirlo de algún modo, en este momento el mundo no avanza en la dirección correcta. En lo que respecta al plástico, para una persona mayor como yo, quizá ya no tenga tanta importancia. Espero vivir todavía muchos años, pero difícilmente serán más de 20. Sin embargo, para las personas de su generación es un problema enorme. Y eso me enfada un poco. Cuando daba clases en la universidad y hablaba de estos temas, mis estudiantes me decían, sí, profesor, pero este es el mundo que ustedes nos han dejado. Y yo no podía sino admitirlo. Sí, es verdad, pero en cualquier caso, ahora este problema es de ustedes. Por tanto, les guste o no, deben asumir la responsabilidad y luchar por una solución política. Eso significa elegir a políticos que se interesen por este tema. No a políticos que solo piensen en los 1000 pobres inmigrantes que llegan, en devolverlos y dar el asunto por zanjado, sino políticos que hablen de las cuestiones esenciales de la vida, que no son tantas. Pueden contarse con los dedos de una mano. Una de esas cuestiones esenciales es el medio ambiente en el que vivimos. Y el plástico es uno de sus factores determinantes más importantes. No se trata de destruir el plástico, ignorarlo ni eliminarlo. Simplemente hay que reducir al mínimo los productos de un solo uso y el uso absurdo que se hace actualmente de este material. Me gustaría preguntarle, como especialista que ha dedicado muchos años a este problema y que comprende los mecanismos de sus efectos, a nivel celular, quizá mucho mejor que una persona común que no está familiarizada con esta cuestión. Por cierto, yo también considero que este tema es muy importante. Precisamente por eso intentamos ponernos en contacto con expertos como usted, para dar a conocer a la opinión pública el problema que plantea la presencia de estas sustancias, de estos agentes contaminantes, como usted los ha llamado. En definitiva, queríamos preguntarle lo siguiente. Sinceramente, esta situación nos ha asustado un poco, porque la percibimos como una especie de epidemia, incluso como una pandemia provocada por este nuevo contaminante. ¿Tiene esperanza de cara al futuro en este sentido? ¿O usted también está conmocionado y preocupado? ¿Cómo afronta la existencia de este problema? ¿Cree que puede tener consecuencias graves para el futuro de la humanidad? ¿Cómo lo ve? Una vez entrevistaron a Woody Allen, a quien admiro mucho, y en un momento dado el periodista le preguntó, ¿es usted pesimista? Y él respondió, no, 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 soy un optimista que ha visto muchas cosas. Esa definición me gusta mucho. Yo también soy un optimista que ha visto muchas cosas. Escribí un artículo científico titulado La incoherencia del pensamiento humano. El propio título ya lo dice, la incoherencia del pensamiento humano. En él expliqué detalladamente las razones. Ahora no voy a entrar en detalles, porque, de lo contrario, podría pasarme aquí media hora aburriéndoles, pero el artículo está escrito en un lenguaje accesible en la literatura científica, por lo que puede leerse sin dificultad. En él explico con detalle cuáles son las causas de lo que estamos haciendo actualmente con el mundo. Hay razones inherentes a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad para analizar la realidad y a nuestra forma de interactuar con el mundo como constructores. En este sentido, somos como todos los demás seres vivos. La diferencia es que todos los demás seres vivos, sin excepción, ocupan un nicho determinado, o, por así decirlo, una latitud concreta,
y allí se adaptan de manera más o menos perfecta. Los seres humanos, junto con los ratones, aunque los ratones lo hacen porque nos siguen, colonizan todo el planeta, desde el Ártico hasta la Antártida. Van a todas partes. Como ya hemos dicho, migran. Y no se adaptan al mundo, lo modifican, lo transforman. Esta concepción antropológica explica muchas de las acciones humanas, incluido el terrible hecho de que, en este momento, dominamos la naturaleza con una fuerza extraordinaria. Hemos pasado de ser seres que temían todo lo que ocurría en el mundo. Pensemos en un hombre o una mujer desnudos, sin ningún tipo de formación, en los bosques de Borneo, asustados por los rayos, los truenos, los animales salvajes y tantas otras cosas. Pensemos en el miedo que inspiraba aquella naturaleza terrible y amenazante, a convertirnos, en apenas un par de siglos, en una amenaza para la propia naturaleza, capaces incluso de destruirla por completo. Pero en esto también hay algo positivo, ¿no? Significa que hemos aprendido y dominado extraordinariamente bien determinados mecanismos, es decir, que hemos desarrollado la tecnología. El célebre filósofo alemán Heidegger, una persona no especialmente agradable, pero sin duda muy inteligente, porque se puede ser inteligente, y aún así, un imbécil. ¿La inteligencia no garantiza la bondad ni la decencia? Afirmaba acertadamente que es la tecnología la que domina al ser humano, y no el ser humano a la tecnología. Cuando introducimos una tecnología en el mundo, ya sea la bomba atómica, el ecógrafo, la tomografía computarizada o el plástico, esta permanece, se queda ahí y termina dominándonos. No somos nosotros quienes la dominamos, pero tenemos un cerebro capaz de transformar radicalmente el planeta. Como ya he dicho, me encantaría poder volver atrás, pero eso no es posible. Sin embargo, si logran cambiarse a sí mismos, es decir, como se dice en inglés, change their brain, en un sentido literal, porque la cultura influye en el cerebro. Si su generación, son capaces de cambiar su manera de relacionarse con el mundo a través de la tecnología, entonces esa misma tecnología que ahora nos está causando dificultades podrá ayudarnos a encontrar soluciones. De eso estoy convencido. Depende de ustedes aprender a utilizar correctamente la tecnología. Exactamente. Al final, todo depende de la intención que haya detrás, ¿no? Pienso que, mientras el objetivo principal siga siendo maximizar los beneficios, en esa ecuación nunca habrá espacio para lo que constituye precisamente la salud del medio ambiente. Todo se contempla desde una perspectiva que, por desgracia, apenas tiene en cuenta estas variables. Tenemos que poner freno a estas cosas o establecer ciertos límites. Pero, como usted ha dicho, no se trata tanto de una cuestión de intelecto o de inteligencia, ni simplemente de comprender que las cosas son así, sino de la intención. Es casi un valor fundamental que nos lleva a decir, preservemos esto. Volviendo a Heidegger, él decía que el ser humano moderno ya no contempla el mundo con asombro. Debemos mirar el mundo con asombro, como sostenían los aristotélicos y los platónicos. El ser humano lo contempla como un objeto destinado a la explotación. Es decir, cuando miro un bosque, solo veo la madera que puedo talar y con la que puedo ganar dinero. Cuando miro un río, veo la posibilidad de construir una presa para producir energía hidroeléctrica y demás. Y aunque se considere una energía alternativa, yo no soy partidario de ella, porque destruye el medio ambiente. En definitiva, contemplamos el mundo desde la perspectiva de la explotación. Eso es lo que debemos cambiar. Hay que volver a mirar el mundo con asombro. Si logran contemplarlo de ese modo, el mundo cambiará, porque el mundo puede cambiar. No es fácil, pero es posible. Debemos cambiar nosotros mismos. Como dijo Toro Sentado, cuando hayamos talado el último árbol y secado el último río, comprenderemos que el dinero no se puede comer. Espero que lo comprendamos antes. Así es. Muchas gracias. Para concluir, profesor Ragusa, le agradecemos profundamente que nos haya acompañado, que haya compartido con nosotros su experiencia y su visión, y sobre todo, que haya subrayado la urgencia de este problema, que podríamos calificar de invisible y que nos afecta a todos. Lo que hoy hemos conocido no debería dejarnos indiferentes. Como ya hemos dicho, los micro y nanoplásticos ya no son únicamente un problema medioambiental. Han penetrado en nuestros cuerpos, en nuestros hogares y en nuestros sistemas biológicos hasta lo más profundo, incluso, como usted ha explicado, en nuestras células, etc. Por tanto, esta situación pone en peligro el futuro mismo de la salud humana, al menos desde el punto de vista sanitario.
De sus palabras se desprende que no podemos permitirnos permanecer indiferentes ni pasivos. Se necesitan investigación, concienciación y acción política. En definitiva, debemos empezar a unirnos en torno a este objetivo. Le agradecemos una vez más su participación e invitamos a todos a compartir esta entrevista, especialmente si les ha resultado interesante escuchar al profesor Ragusa, que nos ha enriquecido con su experiencia y sus conocimientos. Compártanla, busquen más información y hablen de este tema con otras personas. Y si desean saber más, visiten nuestro canal de YouTube y vean el documental sobre este tema realizado por nuestro equipo. Una vez más, muchas gracias, profesor Ragusa, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la importante labor que realizan. Hasta pronto.